Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy vamos a recordar un caso que tiene también ya sus años dentro de los archivos policíacos. 2014 es el año donde ocurre el asesinato en esta oportunidad. Y a lo largo de esta historia que les voy a contar se van a dar cuenta de ciertos elementos que evidentemente nos van a conducir a una presunción de facto, ¿verdad? Sin duda, probablemente para nosotros en el sentido común. Claro que esto es llevado a una investigación policial, a una investigación fiscal, se requiere de más elementos, más soporte, como para poder sustentar con elementos jurídicos. Pero hoy nosotros no somos jueces, no somos fiscales, venimos a contar una historia y para nosotros los elementos de aquel entonces, analizado tiempo después, nos conducen a una tesis bastante clara. Un ajuste de cuentas, 2 muertes y probablemente el narcotráfico detrás. Hoy van a conocer la historia o recordar la historia, porque imagino yo que en aquel tiempo, por lo mediático que fue, algo se les quedó, van a rememorar algunos detalles al menos y hacer memoria de lo que hoy les voy a contar. Se trata del piloto Héctor Ramón Carvalho, un hombre de más de 50 años que encontró la muerte junto a su chofer en aquella época, en el 2014. Veamos sus perfiles, de quiénes se trata y van a encontrar evidentemente la notable ausencia de los autores. El por qué les voy a contar más adelante. Perfiles. El nombre de la víctima es Héctor Ramón Carvalho García. Su edad es de 52 años. Él es paraguayo. Su profesión es piloto de aviación civil. Vive en Luque. Fue citado por el sicario que luego de asesinarlo escapó sin dejar rastros. La otra víctima es Sergio Enrique Delgadillo. Tiene 41 años. Es paraguayo, chofer. Vive en Luque también. Fue asesinado junto con su patrón. Ambos murieron a causa de 2 disparos de un arma de fuego. En torno al crimen, la investigación quedó estancada. Hasta la fecha, no registraron detenciones que indiquen quiénes pudieron ser los presuntos autores de este doble homicidio. Bueno, ahora vamos a ir a la crónica de esto que ocurría. Les decía yo que era el 2014, era agosto a propósito de ese año, cuando nuestro protagonista, en este caso Héctor, un hombre muy importante, un empresario ya para ese entonces, a sus 52 años, adinerado, con mucha presencia en el mundo aeronáutico, muy clásico, porque vivía también ahí en la zona de Luque, donde muchos pilotos se afincan. Es una zona hasta muy tradicional para los pilotos civiles, militares, policiales, vivir en Luque, y esto por una cuestión de sentido común, ¿verdad? Está el aeropuerto y también están los hangares privados donde están muchas aeronaves que son utilizadas para diferentes menesteres, ¿no? Se alquilan, hacen vuelos al interior, entre otros tipos de trabajo. Bueno, el caso de Héctor era uno de esos tantos, un piloto privado que tenía muchas empresas ya armadas a lo largo de su edad, de su vida. Manejaba varias preocupaciones, al menos económicas, creo que no tenía. Y quiero suponer esto debido a las empresas en aquel momento que él manejaba y que en al menos aquella oportunidad nadie de su entorno cercano ni tampoco de algún sector financiero habló de un problema económico. Entonces podríamos decir que la cuestión económica no estuvo detrás de esta muerte. La cuestión económica lícita del manejo de las empresas. Entonces cabrían otras posibilidades del por qué en un día común donde él salió con su chofer y se estaban yendo a un sitio, se encuentran con unas personas y estas personas después lo matan. Algo bastante raro, algo que podría llegar a deducir o llevarnos a la deducción
de que él al menos conocía a los sicarios o a los asesinos. Sicarios no, porque sicario tal vez es una descripción para personas que son asesinos a sueldo, más afincados a la cuestión hasta de frontera, ¿verdad? Gente con antecedentes, gente sucia. Estos no, estos al menos según la descripción que dieron testigos, eran hombres que parecían normales, bien vestidos, no parecían asesinos comunes y corrientes. Entonces de ahí vienen un poco las primeras sospechas para la investigación de lo que pudo haber ocurrido realmente en aquella oportunidad. Esta es la crónica. Así lo mataron Héctor, el piloto, y su chofer. ¿Qué pasó? Faltaba apenas 2 kilómetros para alcanzar el desvío a la autopista Silvio Pettirossi, cuando la camioneta Sangyong-Corando detuvo su marcha. Eran las 15:30 horas de un 11 de agosto del año 2014 y un ambiente fresco se imponía en medio de la siesta y la tarde de aquel lunes, cuando paró sobre la ruta general Elizardo Aquino, casi Itatí del barrio Ñuguazú, esto en la ciudad de Luque. Al volante estaba Sergio Enrique Delgadillo, a su lado Héctor Ramón Carvalho García. Cortó una llamada, ya no la atendió. No pasaron ni 10 minutos hasta que una motocicleta detuvo su marcha muy cerca de ellos. Carvalho bajó su ventanilla, le llamó la atención la poca distancia que había entre ambos. Uno de los ocupantes de esa moto en ese mismo instante bajó y conversó con él. Luego de algunos minutos, el desconocido sacó el arma que llevaba oculta entre el abrigo y su cintura, y a quemarropa disparó contra los dos que estaban en la camioneta. Los vecinos, al escuchar los impactos que se cortaban con eco en el aire, salieron a ver qué ocurría. Un joven con un casco que ocultaba su rostro corría a una moto que lo esperaba a solo 50 metros del lugar donde había asesinado. Para cuando los agentes de la comisaría 52 Central de aquel sitio, la comisaría local, llegó, ya estaban muertos, murieron desangrados. Llevaban puestos los cinturones de seguridad y la camioneta estaba en marcha. En cuestión de segundos, una gran cantidad de curiosos se agolpó rodeando el vehículo. Los curiosos intentaban ver quién era la víctima. Era un conocido piloto de aviación que vivía no muy lejos de aquel lugar del crimen y tenía sus negocios también en la ciudad. El crimen, con ese particular sello mafioso, ocurrido a plena luz del día, dejó conmocionada a toda la comunidad, en la cual se especulaba ya varias hipótesis en torno a lo que había ocurrido realmente. Los agentes de la policía científica llegaron al lugar, levantaron algunas evidencias, entre ellas las 4 vainas hervidas que quedaron al interior del vehículo. Los familiares de las 2 personas fallecidas también llegaron hasta ese lugar. Sus hijas imploraron la detención de los sicarios. Héctor fue gravemente herido, al igual que su chofer Sergio. Sergio mucho más joven que Héctor, 41 años apenas. Quizás esa juventud adulta o adulto joven no ayudó mucho porque los disparos eran tan certeros, lo hicieron con tanta precisión y mucha violencia que en realidad cometieron la finalidad y el objetivo, que era eliminarlos. Acá no estamos hablando de un susto, no estamos hablando de una advertencia, estamos hablando de realmente matarlos. Ellos tiraron a matar directamente y de hecho aquí tengo parte del informe forense de aquel momento que hablan de disparos que fueron controlados o verificados, los orificios por el forense Daniel Isfram, que habla de unas pérdidas o unos orificios que hacen la pérdida de mucha sangre o provocan la pérdida de mucha sangre. Y otra vez se da esto que generalmente vemos en casos donde se dan heridas con arma de fuego. La consecuencia directa es el shock hipovolémico, la pérdida de sangre en grandes cantidades por las heridas que dejan en arterias muy importantes. Y en este caso, fíjense que algunos de los disparos
lo reciben en el rostro, el cuello, zonas donde las arterias, principalmente la carótida, atraviesa y bombea sangre directamente del corazón al cerebro. Esa vena es afectada y las posibilidades de salvarse de una persona son muy pocas. Eso es en un caso. Otro habla, en el otro caso, que es el del chofer, también habla de una zona bastante comprometedora, que es el pecho. Otra vez tenemos vena carótida y arterias que conducen importantes cantidades de sangre del corazón a diferentes partes del cuerpo. El hecho que haya esos disparos a una distancia prudente, que no haya sido a quemarropa, pero sí a una distancia mediana, por decirlo así, hace que los disparos tomen cierta velocidad y cierta potencia como para generar el impacto de orificio de entrada-salida, lo cual deja mayor posibilidad de pérdida en gran cantidad de sangre. Conclusión, para los forenses, estas personas fallecieron prácticamente al instante. No había posibilidad de que se salven, porque los asesinos, ya les decía esto al principio, se encargaron de precisar sus tiros en zonas vitales. Conclusión, nuevamente, o conclusión B, ellos sabían muy bien lo que hacían. Heridas que hablan. 2 impactos de bala recibieron los dos. La inspección estuvo a cargo del médico forense, el doctor Daniel Ifram. Aquel forense determinó que los decesos tanto del piloto como de su chofer fueron causados por la pérdida severa de sangre. Esto debido a que las balas afectaron importantes arterias que se conectan con los órganos vitales y el cerebro. El deceso de ambas víctimas se dio prácticamente de forma instantánea. Carvalho tenía un orificio de entrada en el pómulo derecho con dirección de arriba a abajo. Esto atravesó su rostro y escapó por el cuello. El otro proyectil lo llevaba en el pecho, cerca del hombro izquierdo, y el orificio de salida lo tenía en la espalda. Delgadillo, en cambio, recibió un balazo con un orificio de entrada y salida en el pecho, y el segundo quedó incrustado en el interior de su cuerpo. Los cuerpos fueron llevados hasta la morgue judicial de Asunción. Allí el forense extrajo las balas del cadáver de Delgadillo. La causa de su muerte fue shock hipoglémico. De hecho, la de ambos. Según las vainas encontradas en ese sitio, el asesino utilizó un arma de calibre 9 milímetros para cometer el doble homicidio. Vamos a hacer la primera pausa aquí en Escena del Crimen. Hoy estamos recordando el asesinato de un piloto aviador, un hombre que además de pilotar aún a su edad de 52 años, tenía muchas empresas, un empresario importante, todas sus empresas vinculadas al rubro de la aeronáutica. A él lo matan en agosto del año 2014, muere a consecuencia del ataque que evidentemente se iba en esos primeros momentos, aunque no había mucha información. Ya se sospechaba que realmente el objetivo era Héctor y no su chofer, que murió a consecuencia de estar en el momento equivocado o en medio del tiroteo. Se supo después que había algo más que conducía a un inconveniente o una cuenta adeudada, un saldo a pagar. Precisamente por qué o de dónde venía eso era lo que tenía que averiguar la policía. Y de eso nos estamos encargando hoy. Hoy estamos recordando ese crimen ocurrido hace bastante tiempo en Luque, en la zona de Luque. Ahí más o menos se concentró toda la historia. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos con más detalles. La investigación, cómo comenzó, ya se los cuento. Hoy estamos recordando el asesinato de Héctor Ramón Carvalho Gracia, de 52 años, y Sergio Hernán Delgadillo, Enrique Delgadillo, de 41 años. Él era un piloto aviador y Sergio era su chofer. Héctor era un hombre que, además de continuar en el mundo de la aeronáutica, es decir, continuar pilotando,
tenía varias empresas que estaban a su nombre, se dedicaba a ese negocio de la aeronáutica civil, de alquiler de aeronaves, el servicio de taxi aéreo, entre otro tipo de funciones o de servicios, pero todos relacionados. El factor común, la aviación. Llegó un día de agosto del año 2014 cuando él salió con el chofer y lo llevó Sergio a encontrarse con una persona que estaba a propósito en una moto. Él habló con este hombre y posteriormente el siguiente cuadro, la siguiente escena fue que comienza a disparar contra Héctor. Y acto seguido, el otro que recibe balazos es Sergio. Ambos murieron. Y de una manera muy violenta, porque los disparos fueron tan precisos. En el caso de Héctor, del piloto, lo recibe en el rostro, el cuello. El asesino apuntó directamente a la altura de los hombros para arriba en el caso de Héctor. Y en el caso de Sergio fue un poco menos, quizás porque él estaba en un nivel, digamos, en relación al tirador más bajo que Héctor, y los disparos van al pecho. Igual no deja de ser un punto de precisión, porque esos disparos en la zona del tórax también hieren órganos vitales, perforan pulmón, dañan arterias muy importantes, y eso hace que su muerte se dé en muy pocos minutos. Dada esta situación, evidentemente que la sospecha de la policía por las condiciones en que todo esto se da, donde hay personas que, como era un momento muy temprano, no era un lugar descampado o poco avistado, había testigos, se pudo tener el dato que Héctor caminó y habló con el asesino, o quien después se convirtió en su asesino, porque en ese momento al menos pintaban la intención de conocerse y de estar en una charla común y corriente, sin sobresaltos, sin gritos ni nada de eso. Lo cierto es que la violencia se va de 0 a 100 en muy pocos segundos. Ese dato fue muy importante para la policía porque comenzaron a hacerse la siguiente pregunta: ¿será que Héctor le conocía a su asesino? ¿Será que el asesino fue por encargo o era el actor intelectual de los problemas? El hombre que decidió quitarle la vida por algo que había en medio de los dos. Y que por sobre todas las cosas tenían que ver Héctor, el asesino, y su condición de piloto. Y algo más, porque su condición de piloto después se haría explorar a la policía un par de antecedentes que abrirían la tesis que hablamos al principio. Pero eso se los cuento ya en segundos. Primera teoría de la policía. Víctima conoció a su victimario. ¿Autor los conocía? La escena del crimen presentaba un confuso escenario para los que investigaban. Las circunstancias en que ocurrió el asesinato dejaron pistas que parecían muy evidentes. Entre ellas, la conversación que tuvo el asesino con las víctimas hasta segundos antes de cometer el crimen. Para la Policía de Homicidios de Investigación de Delitos, parecía claro que el autor debía ser alguien cercano o al menos conocido de alguna de las víctimas, porque testigos aseguraron en aquel momento haber visto tanto al chofer como a su acompañante. Desde la ciudad de Luque, el vehículo fue trasladado hasta la base de homicidios en Asunción. Ahí lo inspeccionaron por completo, detalle por detalle, y lo hicieron los agentes de criminalística de la Policía Nacional, bajo una inspección particular, la del fiscal del caso, Francisca Gómez. Nosotros pensamos que esta persona fallecida, Héctor Carvalho, había recibido una llamada minutos antes. Se había encostado el camino a 1 metro prácticamente de la acera. Estaba hablando con quien iba a disparar mortalmente. Nosotros encontramos 4 anillos de servilla de 9 milímetros. Pensamos con ese se disparó, tenemos 4 impactos de bala. Ahora estamos llevando a las 2 personas a la morgue para su mejor revisión médica. Está la gente especializada de criminalística, la gente de homicidio, la brigada y personal acá, la comisaría 52 Central, trabajando en la búsqueda de esclarecer este horrendo doble homicidio que enluta un poco a la sociedad, ni que decía a sus familiares. La posibilidad de que se tratara de un robo fue la primera en descartarse, y eso porque todos los elementos de los investigadores apuntaban
a que realmente detrás había un ajuste de cuentas. Los testigos hablaron con los policías e insistieron que los autores del crimen subieron a sus motos y tomaron la dirección en orientación a un lugar conocido particularmente como Curva Romero, donde ahí se perdieron antes que llegara la policía. Ahora lo que ustedes van a descubrir dentro de esta historia es la cantidad de elementos que había para hacer un caso, no voy a decir perfecto, pero sí bastante estructurado, de una pesquisa como corresponde, íntegra en elementos ricos en cuanto a comprobación, evidencia, indicios, contrastar datos, recurrir a testigos, en fin, un sinfín de materiales que podría haber conducido a la policía y a la fiscalía al autor intelectual, material e intelectual de este crimen. Si es que había ambos o si ambos perfiles era una sola persona. Y esto les digo porque no solo en esa teoría del sentido común, de acuerdo a la declaración de testigos, del por qué hablaron se conocían, me baso en lo que les estoy contando, sino que en la cantidad de minutos de video grabado en cámaras de un circuito cerrado en la zona, donde se puede ver al hombre huir con el arma, el asesino. Estoy hablando del sicario, del hombre contratado para matar a Héctor, y que como efecto secundario, creemos dentro de la teoría de que Héctor era el objetivo, como efecto secundario Sergio, el chofer. Pese a que tenían este elemento, el desenlace de esta historia, y se los cuento ahora simplemente para que entiendan cómo se va descomponiendo todo esto, fue el de un crimen sin resolver. ¿Cómo después, se van a hacer ustedes la pregunta, cómo después de lo que van a ver no pudieron identificar o trabajar siquiera en un esfuerzo de identificar? Conste que he visto imágenes peores, en malas condiciones en cuanto a filmación, con menor cantidad de fidelidad visual, ser utilizadas para posteriormente identificar a una persona, elaborar un boceto, un retrato hablado, buscar testigos, buscar otras cámaras de soporte a la filmación principal para ir contrastando videos, etcétera, y crear así un perfil. Bueno, nada de eso ocurrió. Lo cierto es que había una imagen o varias que mostraban al tirador, y estas son. Los circuitos cerrados. Las filmaciones de las cámaras de seguridad que se extendían alrededor de toda la ruta conocida por los sicarios para escapar confirmaron en aquel momento la versión de los testigos. Las cámaras ubicadas en los lugares estratégicos no solo filmaron el momento en que fue ejecutado Héctor y su chofer, sino también el preciso instante en que el asesino escapó de ese lugar. En las imágenes se veía al sicario abandonar la escena rápidamente, con el arma en mano y una gorra con el que prácticamente cubría su rostro. Por la forma en que ocurrió el sanguinario homicidio, creyeron, pero en ese mismo instante, que se trataba de un ajuste de cuentas. Es que la sospecha se reforzó posterior a saberse que el fallecido, Héctor Ramón Carvalho, realizaba constantes vuelos hacia Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este, a ambas fronteras con el Brasil, donde él tenía negocios. Extraoficialmente, en aquel instante, uno de los primeros datos que manejaba la policía era el que podría existir conexiones de Carvalho con la mafia del contrabando de cigarrillos hacia el Brasil, y que su muerte podría haber sido encargada por los jefes de estas organizaciones. Ahora nos vamos a tomar el tiempo para ver un poco el perfil de Héctor. Y presten atención, porque si bien esto puede parecer una especie de sección rosa para muchos, de explorar el perfil o la biografía de una persona, saben ustedes que este programa se dedica evidentemente a contar casos de crímenes. Y generalmente este tipo de secciones
en el caso de las víctimas, donde los casos son bastante complejos, hay un ajuste de cuenta, se convierten en los elementos principales para comenzar a comprender por dónde pudo haber venido la orden de matar. Héctor no era un hombre común y corriente. Héctor, quizás una de sus principales, inmediatamente hablando, condición fue la de ser piloto del Lino César Oviedo. Y ustedes saben todo o mucho de tantas cosas que se dijeron de aquel general, ¿verdad? En torno a sus riquezas y un montón de situaciones. Pero no vamos a entrar en esa controvertida situación porque no es el fondo de todo este tema. El fondo de todo este tema ocurre en 2 años puntuales, separan 4 años uno de otro, en la vida de Héctor. Y son situaciones bastante complicadas. Situaciones donde su récord, su archivo policial, se ve incrustado 2 acciones donde la policía antidrogas lo detiene. Y no fue precisamente en el país, uno de ellos fue en Buenos Aires. Los cargamentos importantes. Y él era un narcopiloto según la precisión, al menos de la policía en aquel momento. Es decir, Héctor, para la Policía Federal Argentina, que en aquel entonces lo detuvo, tenía las condiciones de ser un narcopiloto. Evidentemente por el sentido común, de que era dedicado a la aeronáutica, la experiencia que tenía. En aquel entonces al menos tenía, en 2014, promediaba los 45 años, un hombre ya con experiencia en vuelo, y tenía evidentemente el conocimiento necesario para preparar aeronaves y transportar drogas de nuestro país a diferentes puntos de la región. Esa fue la precisión en aquel entonces. Y ojo, porque hacer este tipo de trabajo requiere de personas con condición de vuelo. Y eso es porque generalmente las aeronaves tienen que levantar un vuelo promedio, bajo, entre bajo y promedio, esto para evitar los radares, y además que llevan mucho peso, ¿verdad? Porque se predispone la aeronave sacándole los asientos, generándole un tambor paralelo para aumentar la autonomía de vuelo. Si bien es peligroso, los pilotos de este tipo de aeronaves conocen y generalmente se animan a hacer este tipo de cosas por eso, por la experiencia. Bueno, al parecer Héctor era uno de esos hombres. Un hombre que era querido por hacer este tipo de trabajo. Esa era la deducción de la policía en aquel momento. Vamos a ver el perfil de Héctor. Finalmente conozcámosles a él. De acuerdo a los archivos que hemos obtenido, supuestamente este era él. ¿Quién era Héctor Carvalho? Héctor Ramón Carvalho Gracia nació el 13 de marzo de 1962. Como reconocido piloto de aviación civil, por muchos años se desempeñó como piloto del fallecido militar Lino César Oviedo. Multifacético, no solo se dedicaba a realizar vuelos dentro y fuera del territorio, también era dirigente deportivo y propietario de una serie de escuelas de aviación en la capital. También en Ciudad del Este, en Pedro Juan Caballero y Coronel Oviedo. La última estaba por ser inaugurada en la ciudad de Pilar, esto en el departamento de Ñembucú. Carvalho contaba con un antecedente por tráfico de drogas y asociación criminal. Lo adquirió en el año 2010, luego de que lo detuvieran un 28 de junio del año 2006. Fue en un campo cercano a la estancia San Jacinto de Mercedes, esto en Buenos Aires. La nave, que estaba a nombre de 2 paraguayos, fue interceptada con una millonaria carga de 600 kilos de droga. Carvalho en ese momento dijo que él no la piloteó, sino que salió de Asunción hacia el vecino país para hacer una prueba de vuelos con un piloto brasileño apodado Ari. El aviador tenía también antecedentes por un intento de golpe de Estado efectuado en el año 2000. Ese era Carvalho, con un perfil oscuro, pero también parecía una persona común y corriente. El caso de Héctor Carvalho, por demás, tenía un peso y lastimosamente no era el peso investigativo
de la justicia ordinaria o la policía, que es el auxiliar en el trabajo, sino que tenía un peso mediático, más que nada porque su hija estaba en uno de estos programas de reality que pasaban por televisión abierta, y la connotación, dada la posición de ella, tuvo un mayor alcance por eso. Pese a toda esa aparición o presión mediática, como les quieran llamar, que suele ser un factor también fundamental a la hora de impulsar casos que parecen empantanados o complicados, algo gris, o no llevan la voluntad, al menos de otros, la voluntad policíaca, no se hizo mucho. De hecho, que hoy el caso está archivado, no tiene un avance significativo más que lo que quedó en aquel momento, y algún que otro curioso que habrá desempolvado en algún momento. Esa carpeta ha ido desde 2014 hasta nuestros tiempos, pero nada que implique un seguimiento del caso. Otros habían mencionado hechos muy importantes de sangre, hechos muy fuertes que ocurrieron en ese tiempo también, justo en ese segundo, entre finales del primer semestre del año y el inicio del segundo, que probablemente pudo generar la distracción policial. Yo sinceramente no me creo el cuento, porque generalmente la policía de homicidios abastece cuando se trata de casos muy importantes, y también hay que entender que estaba la policía antidrogas en coalición en cuanto al trabajo, es decir, podían haber ayudado al menos en el proceso del caso. Sin embargo, esto no fue así. El caso duerme prácticamente cerrado, pero sin siquiera tener en su lista algún sospechoso, algún intelectual, o poder decirnos realmente qué ocurrió con precisión, para que de repente uno no caiga en la subjetividad y decir, por ejemplo, a este piloto lo mató el mundo del narcotráfico porque tenía una deuda impaga, porque hubo un encargo que no se cumplió o se cumplió a medias, o no llegó el cargamento a destino, o no se fue a retirar, o hubo un trabajo mal hecho. Tantas cosas se pueden decir en relación a situaciones como esta, pero no lo sabemos. No sabemos, y no lo vamos a saber quizás, lo que pasó con Héctor en aquel momento, y mucho menos con Sergio, si realmente su muerte está conectado como persona que sabía de lo que estaba haciendo su patrón, su jefe, en este caso Héctor, o lastimosamente, como les decía, quedó en el medio del fuego en aquella situación. La escasa investigación de la policía en aquel momento, lo poco que hizo la fiscalía, hacen que hoy el caso esté archivado. Escasa investigación. La investigación en principio apuntó a rastrear a las últimas personas con las que Héctor Ramón había conversado momentos antes de su muerte. Pero la pesquisa perdió su norte rápidamente, pese a la serie de pistas que dejaron a su paso los criminales. ¿Asume que podría ser ajuste de cuenta, una venganza, una muerte por encargo? Y es una de las hipótesis que aquí surge en este momento por la forma en que ocurrió el hecho. Y por supuesto vamos a llevar adelante esto para que poder esclarecer y realmente ver cuál es el móvil. El caso nunca pudo ser resuelto. Como uno de los primeros indicios fue el celular de Héctor Carvalho, la fuente de datos para las primeras informaciones que manejaron los investigadores. Ellos sabían que Héctor Ramón recibió una llamada cuando el reloj de aquel día sobrepasó las 14 horas. Era lunes. Su celular en ese momento era la pista clave y fue remitido al Departamento de Criminalística de la Policía Nacional. Ahí iniciaron los trabajos de pericia, al menos las primeras semanas. Pero los resultados nunca tuvieron el seguimiento necesario para dar con los autores, y eso se fue apagando igual que las intenciones. El caso se manejó con mucho hermetismo, pero el movido ambiente criminal de esa época pareció haber centrado la atención de los investigadores en otros homicidios ocurridos casi en la misma línea del tiempo, y la muerte de Héctor Carvalho y su chofer quedaron en el olvido. Hoy rememoramos el caso de Héctor Carvalho. Es este hombre de 52 años, un piloto aviador
en aquel momento, un empresario también muy importante porque tenía varias empresas, la mayoría de ellas ubicadas en frontera, que se dedicaban al rubro de la aeronáutica. El flete aéreo era el principal menester, la principal función que él proveía a sus clientes. Y un día de agosto del año 2014 lo mataron a balazos de una manera brutal, porque varios de esos disparos dieron en el rostro, el cuello, y en medio de esa situación quizás murió también su chofer, Sergio de 41 años. Creemos de que pudo haber sido una muerte como efecto colateral o para que no identifique al tirador. ¿Por qué no? Y digo esto con ambigüedad y con inseguridad porque el caso no se esclareció en aquel momento. De hecho que muy poco es lo que hizo la policía, ya escuchaban ustedes. También la Fiscalía no presionó para que la investigación continúe, para esclarecer y buscar al menos al autor material. ¿Quién disparó? Todo esto pese a que había grabaciones, había sobrada documentación que podía ser analizada y, ¿por qué no?, buscar más. Lo cual podría haber ayudado a encontrar a los autores de este hecho. Vamos a hacer la segunda pausa en escena del crimen, la última. Y al volver, cerrar este caso. Y cerrar es un decir. Porque realmente está ahí, durmiendo, esperando alguna solución. Ya volvemos. Héctor Ramón Carvalho Gracia, 52 años, paraguayo, piloto de aviación civil, luqueño. Él fue citado por el que lo matara en la misma ciudad donde él vive. Fue asesinado en agosto del año 2014. También su chofer resultó víctima en aquel entonces, Sergio Enrique Delgadillo, un hombre de 41 años, chofer también domiciliado en Luque. La extraña muerte de estas dos personas apunta a que, si bien parece un ajuste de cuentas, y esto en la suma de algunos factores que uno puede notar a lo largo de la historia, nunca se tuvo una precisión de lo que realmente ocurrió. Hasta hoy el caso sigue cerrado, o por decirlo así, cerrado a la fuerza, porque es un claro caso que puede ser redescubierto, reinvestigado, pero no lo hicieron, porque al parecer no existió o no existe la voluntad de hacerlo, el interés de poder esclarecer, y tampoco existió reclamo, que también me pareció ciertamente llamativo, o al menos el reclamo nunca fue lo suficientemente fuerte en lo mediático para reimpulsar un poco la investigación y esclarecer por dónde viene todo esto. A Sergio lo mató un hombre que lo citó, un dato no menor, ¿verdad? Porque si es que este hombre acudió a este llamado, podemos llegar a suponer que lo conocía. Y el que lo conociese puede llevar también a la presunción de que Héctor en algún momento tuvo cierta relación o con él o con el jefe de esta persona. Un incumplimiento, una deuda impaga, un trabajo no hecho, son algunas de las inconsistentes conclusiones que podemos tener en relación a este caso. Solo sus antecedentes en materia de narcotráfico, la detención de él en otros países por transportar droga, nos lleva a una conclusión muy subjetiva de qué es lo que puede estar detrás, pero nada de precisión. Culpa, claro, de un estéril trabajo, de un trabajo muy con mucho cretinismo, porque quiero creer que realmente los elementos que vimos esta noche hubiesen servido para aclarar toda esta situación, y eso no ocurrió. Bueno, finalmente queríamos recordar, como siempre lo hacemos, para mantener viva la memoria de estas personas, vivo también el recuerdo de que hay casos muy buenos hechos por la Fiscalía y la Policía donde sí se llega prontamente a una justicia efectiva, y otros como este, nada, que es para nada, en lo absoluto. Recordarles también que usted puede vivir este y todos los capítulos de 4 temporadas largas de Escena del Crimen, todos en YouTube. Tienen ahí on demand, como se suele decir, a elección de ustedes volver a vivirlos ahí, y claro, en los días habituales de transmisión, siempre por las pantallas de Unicanal. Muchas gracias por la compañía. Nos reencontramos la próxima semana.